Sector H, el poder vivo de la palabra presenta, diálogo territorial, ambiente y territorio desde una mirada local. Bienvenidos a Charlemos, un espacio de Sector H para conversar sobre todo lo que pasa en nuestros territorios. Soy Francisco Amado y el día de hoy me acompaña César Barrios. Gracias, Francisco. Iniciemos enviando un saludo a nuestros seguidores, a nuestros lectores de Sector H y a todos los radioescuchas de Charlemos. En esta ocasión presentamos un diálogo territorial para hablar de ambiente y territorio desde una mirada local. Nuestros humedales, la pérdida de árboles, la contaminación, el ruido y los desafíos que enfrenta la localidad de Fontibón frente a la crisis climática. Claro que sí, César. Este diálogo territorial hace parte de nuestra conexión con el informativo Colombia Viva y sus episodios que hemos estado transmitiendo durante esta semana. También lo empatamos con el tema sobre la defensa del ambiente y del territorio en tiempos de crisis climática. Exactamente, para eso tenemos hoy 3 voces, 3 experiencias y una misma pregunta para ellos 3. ¿Cómo podemos defender y cuidar el territorio que habitamos? Esto es Charlemos. Y aquí comenzamos. En Charlemos, actualidad ambiental local. En Colombia Viva estamos hablando de la defensa del ambiente y del territorio en tiempos de crisis climática. Y para entender cómo esa crisis se manifiesta en nuestra vida cotidiana, hoy queremos llevar la conversación a Fontibón, una localidad que enfrenta diferentes desafíos ambientales relacionados con sus ecosistemas, la calidad del aire, el ruido, la pérdida de cobertura arbórea y el crecimiento urbano. Y para hablar de este tema nos acompaña Cristian Camilo Sierra Rodríguez, educador ambiental, gestor comunitario y líder social de Bogotá, licenciado en biología y especialista en educación y gestión ambiental. Ha dedicado más de una década al trabajo con comunidades en temas de ambiente, participación ciudadana, economía circular y servicios públicos, impulsando iniciativas de transformación desde los territorios. Cristian, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, aquí atento a poder seguir construyendo y transformando estas realidades de nuestro bello país y pues por supuesto de Bogotá. Vamos a arrancar con un tema crucial, fundamental para la localidad de Fontibón, que son los humedales. Y es que Fontibón cuenta con estos ecosistemas que cumplen funciones ambientales fundamentales para la ciudad. ¿Por qué son tan importantes frente a fenómenos como el cambio climático? Los humedales son como esponjas que absorben el agua y en época de sequía o lo que nos está pasando en este fenómeno del Niño, pues son los almacenadores de agua por excelencia y cuando estamos en un fenómeno actual las va soltando gota a gota, poco a poco, a llegar nuevamente a los ríos y seguir brindando agua. Entonces, al tener una de estas funciones, porque esa es una, digamos así, práctica, pero pues también albergar diversidad de aves o distintas especies migratorias que vienen desde otros lados, mantienen pues la vida en pleno funcionamiento. Y pues también son pulmones para los habitantes aledaños de estos lugares ecosistémicos, porque pues dan oxígeno y pues nos permite pues desarrollar la vida como tal. ¿Cuál es la salud de esos humedales en nuestra localidad? Contamos con Intiva Escritorio, contamos con el Meandro del SAI y contamos con el Humedal Capellanía. ¿Cuál es el hoy de estos humedales, Cristian? Pues mira, César, que pues en plena crisis climática y pues yo diría en palabras del profesor Edgar Cantor, pues estamos en una crisis de un capitaloceno, en un calentamiento global, que él utiliza las palabras más que cambio, calentamiento global porque hay que ponerle nombres a las cosas directas y él nos manifiesta en su libro de la crisis civilizatoria y nos habla algo puntualmente en decir que estamos viviendo más que un capitaloceno, estamos viviendo un momento de crisis y que eso se llama producto del capital. Y la salud de los ecosistemas en la localidad de Fontibón, si bien desde los procesos de distintas organizaciones durante los últimos 30 años, por hacer acciones populares, han vuelto, digamos, a la vida o le ha dado un poquito más de salud a los ecosistemas, el fenómeno del Niño
y las presiones urbanas que están alrededor de estos ecosistemas hacen que sean un reto protegerlos y defenderlos. Tenemos 3 ecosistemas estratégicos, uno recientemente declarado en el POT 555 del 2021, que es Intiva Escritorio, que queda muy cerca al Aeropuerto Internacional del Dorado. El otro que es el humedal Meandro del Sai, que queda por el barrio Recodo, casi al equidistante, o mejor dicho, es la frontera, es Mosquera y compartimos frontera con ellos. Y el otro ecosistema Capellanía, que digamos queda como en el centro de Fontibón, pero también queda otro pedacito que está en lucha estratégica y que queda ahí en Salitre, el predio La Estrella, que queda entre Plaza Claro y Salitre Plaza, y que también pudo ser o puede ser otro ecosistema estratégico allí. Y pues la salud de estos ecosistemas, si no fuera por las organizaciones, por los procesos, aquí en la localidad de Fontibón, como la Mesa Ambiental en su momento, como varios líderes y lideresas que han pasado, esa salud de los ecosistemas estaría grave. Hoy podemos decir con gran aliento, pero con una incertidumbre a futuro, es que hemos logrado en conjunto darle vida al ecosistema. En este caso, el Capellanía, producto de una acción popular por Fundación Humedales en su momento, hace más de 15 años, pues se ha venido recuperando paulatinamente el ecosistema. Pero en esa recuperación también uno se alarma y se asusta un poquito por también las obras o las construcciones que en este momento se han venido haciendo alrededor del ecosistema, como son 2 conjuntos de propiedad horizontal de más de 11 pisos, 12 pisos de altura, que pues generan presiones para las aves, presiones para los animales propios del ecosistema, como los curís que están allí. Y pues primero estaban ellos, pero empiezan a generar o se empieza a dilucidar un conflicto entre la especie humana, que empieza a habitar un lugar que no debía habitar, pero pues empiezan a tener un conflicto con el curí que siempre habitó, porque se sale hacia los conjuntos y luego hay que mirar cómo se le bloquean las salidas al curí para que no se salga. O sea, empiezan a haber unas dimensiones ahí entre el desarrollo, diría yo, el pensamiento humano versus pues lo natural que también está ahí, que toca de alguna u otra forma mirar cómo convivimos entre las dos especies, ¿no? Entre el mundo animal per se, con su gama, con su matiz, y el mundo animal del Homo sapiens sapiens. Entonces pues bueno, eso por ahí. Estamos mencionando ahí un tema muy importante, y es cómo cada día se va menguando la vida de las aves, reptiles, roedores, peces, árboles, y precisamente uno de los temas que preocupa en la localidad es la pérdida de cobertura arbórea. ¿Cómo se ha dado este proceso en la localidad de Fontibón y qué significa para Bogotá perder árboles y zonas verdes? No, pues a mí me cuesta un montón con el tema de los árboles, porque en mi corta vida o mi larga vida o en me apasiona sembrar, me apasiona plantar y cuidarlos, y saber que uno necesita en promedio, dependiendo de la especie, la cantidad de árboles y en fin, en promedio 20 árboles adultos por cada adulto. Entonces me cuestiona un montón y uno se hace las preguntas: ¿cuántos árboles tú has plantado? ¿Cuántos de esos árboles plantados sabes que han llegado a su madurez? Y si realmente tú has contribuido no solo a plantarlos, sino a cuidarlos. Y si tú, como individuo, ya has plantado tu cuota mínima para respirar oxígeno, un aire puro. Entonces, cuando se tala un árbol, no se tala un árbol porque sí, sino es cuánto oxígeno vamos a dejar de recibir, cuánto material particulado, las micropartículas que no vemos, constantemente vamos a estar respirando y cuánto nos va a estar afectando. Y un ejemplo aquí en la localidad de Fontibón es la obra de valorización que teníamos aquí alrededor del centro comercial Ayuelos, por la avenida Ferrocarril con Cali, una obra de valorización, y me corregirán que se pagó hace más de una década prácticamente, y es una obra de valorización que era para construir un puente, beneficiar a la comunidad, pero hace 5 años talaron los árboles que quedan ahí por Mallorca, los árboles que quedan por la rotonda de Ayuelos. Se talaron más de 120, 130 individuos arbóreos de como 40 especies distintas, y eran árboles adultos. Y entonces 5 años después que se iba a construir una obra, no pasó nada, pero sí nos talaron árboles, sí afectaron la calidad de vida. Si lo hablamos en términos de antropocenos, afectaron la calidad de vida de los y las personas que habitan alrededor de esas zonas. Y si uno fuera realmente un ser humano que le exigiera a la administración pública en decir: oiga, pero ¿cómo talaron unos árboles que me estaban dando oxígeno a las personas, adultos mayores, a la comunidad del sector, y 5 años después no ha iniciado la obra?
¿Cómo es posible que se expidan talas, o lo que llaman aquí aprovechamiento forestal, la palabra técnica, y no se haga una sola obra, no se ponga un solo ladrillo, pero sí afecten la salud ambiental? Entonces uno diría, bueno, detrás de cada obra, de cada desarrollo, hay un impacto ambiental. Habrá también que empezar a definir qué entendemos por desarrollo. Si desarrollo es destruir, talar y minar y construir una vía porque así va y así es, o desarrollo es entender que hay una vida que está allí y entonces cómo armonizamos esa vida con la obra pública. Entonces uno diría, bueno, ¿cómo logramos armonizar esas obras? Y no es tan sencillo, pero pues uno puede empezar a imaginar, y a imaginar es simplemente por un medio de transporte. Entonces uno puede decir, el tren, por ejemplo, tenemos el ferrocarril de Occidente que va a desembotellar la ciudad en cierto sector, y pues es una obra de una obra férrea que ya venía existiendo hace más de un siglo. Y entonces duró un siglo parada y se abrió la posibilidad que se hicieran más vías a base de energía fósil y no de pronto proyectarnos con trenes. Entonces, bueno, ahí se empieza a mirar cuáles son esos matices. Y ahí, como para ir concluyendo la idea, en Fontibón, mal contados, y estos son datos del 2020, 2019, teníamos censados alrededor de 15 a 16 mil árboles en la localidad de Fontibón. Según el censo del 2018 para Bogotá, Fontibón cuenta con aproximadamente 300.000 personas. Entonces uno diría, 16.000 árboles versus 300.000 personas. ¿Cuántos árboles se necesitarían realmente para tener una buena calidad de vida? Vida en función de aire limpio, pájaros alrededor, un bienestar humano. Son elementos que uno se empieza como a cuestionar y decir que lo ambiental no es tan lineal como uno se imagina. Cristian, observa uno algunas constantes que hay acá, y es que históricamente en la localidad de Fontibón está prevaleciendo el ladrillo, está prevaleciendo el desarrollo, y la solución a problemáticas como siempre ha sido la movilidad, que son tan caóticas en todo el distrito capital, pues hace que sí haya desarrollo en ese tema. Importante que hayan nuevas vías, importante que haya progreso, que los bogotanos podamos movilizarnos, pero casi que en vez de buscar soluciones compartidas que permitan que conviva la movilidad con el ambiente, lo que hacen es que los ponen de frente y en contra. ¿Cómo es posible que esté proyectado la avenida longitudinal encima, o casi que desgastando, de alguna manera metiéndose dentro del humedal Capellanía? Esto es una polémica que lleva, entiendo, 60 años, 70 años, y todavía sigue sin resolverse, pero para allá vamos. O sea, ¿cómo ves tú ese choque entre el desarrollo de la movilidad de Bogotá versus el ambiente? Yo considero que el POT 555 planteaba la ciudad de los 15-30 minutos. Si mantenemos esa lógica, uno no tendría que pensar que hay que desarrollar o consolidar nuevas vías de ese calibre. Si uno lo piensa desde ese punto de vista, pensado en función de que yo no me tengo que desplazar desde Bosa, un ejemplo, hasta Suba o Usaquén para conseguir mi sustento, mi alimento, sino pensado en desarrollar los nodos locales, que eran pues o son los temas de las UPLs, que son las unidades de planeación local, que es la proyección del 555. Y si uno lo empieza a analizar cada vez más, el sistema de transporte debe ser multimodal. Y esa concepción que se venía dando desde en su momento el 2013, 2014, con el tema del expresidente, era pues hay que desarrollar a Bogotá desde otras lógicas. Y desarrollar Bogotá desde otras lógicas es pues la vía férrea. Y esa idea la empezó a copiar Cundinamarca, afortunadamente. Cundinamarca ya empezó, articulada con Bogotá, a desarrollar los trenes. Y eso nos ayudaría muchísimo a empezar a liberar las zonas que ya existían, para no represar o construir nuevas vías. Porque si uno empieza a desarrollar y ampliar otras, como la calle 13, los trenes, entonces uno empezaría a decir, ¿para quién es la vía o para quién es la avenida longitudinal de Occidente? Si uno empieza a entender que ya tiene un sistema de transporte como un metro elevado, muy cerca a la zona de Bosa, si ese metro está elevado, se conecta con la 26 y esa se conecta a su vez con el ferrocarril de Occidente para conectar el occidente de la ciudad, y si se reactiva el ferrocarril del norte, la pregunta sería, ¿habrá una necesidad de construir una avenida longitudinal de Occidente
para el desarrollo de la humanidad o de los bogotanos? ¿Realmente sí se necesita? ¿O efectivamente la tecnología y la ciencia ha podido desarrollarse tanto que la lógica aquí es vía férrea, desarrollar un sistema multimodal y efectivamente esos predios que estaban destinados para una avenida longitudinal de Occidente, realmente la capacidad se desaprovecharía y estaríamos perdiendo vida y biodiversidad sin realmente darnos cuenta que no la necesitábamos? Son preguntas que empiezan a materializarse, y otras preguntas en función de eso es: ¿será que debemos seguir urbanizando y densificando Bogotá a su máxima expresión? ¿Los embalses, los páramos como Chingaza soportarán tanta densificación, o hay que replantearnos la densificación en Bogotá y en Colombia y empezar a buscar nuevos nodos de expansión urbana para decir basta ya? En la ciudad de Bogotá no hay agua suficiente, no hay alimentos suficientes, busquemos otros desarrollos urbanos en otras regiones de Colombia. Son varias preguntas que empiezan a seguir surgiendo, pero pues aquí seguimos apostándole pues a una transformación y a un tema ambiental diferente. Rememorando rápidamente, bueno, tocamos tema humedales, hablamos de pérdida arbórea, acabamos de mencionar algo de la avenida longitudinal, algo de por ahí calle 13, relacionamos esto con tráfico, ruido y contaminación. ¿Qué balance ambiental podemos hacer de Fontibón? ¿Cómo estamos en comparación con otras localidades? Una de las mejores localidades en calidad de aire, de transporte, de servicios, todo es Teusaquillo. Una de las localidades con más retos es la localidad de Fontibón. Estamos, y si mi memoria no me falla, somos de las 20 localidades, en términos de calidad de aire, estamos entre la séptima o la sexta peor en calidad de aire. Y eso se refleja pues precisamente porque tenemos el corredor de transporte más importante de Colombia, que es la calle 13, donde pasan miles de mulas todos los días. Y miles de mulas implican mucho o miles de material particulado que está llegando constantemente, y en el calentamiento global se va a empezar a agudizar este material particulado con efecto de unas altas temperaturas, porque vamos a tener problemas respiratorios. O sea, es que este tema ambiental se traduce en unos temas, digamos, muy delicados en términos de salud. No estamos muy bien, no estamos mal, digamos que estamos a nivel aceptable, pero hay muchas cosas todavía que se pueden hacer, sobre todo pensar la nueva infraestructura que sea sustentable, sostenible, como materializar el tema que está en el pod, como los drenajes urbanos sostenibles. No queremos desaprovechar la presencia tuya para preguntarte algo específico. Tú que has sido testigo, has sido protagonista, has participado en tanto proceso ambiental local, ¿realmente los líderes, los voceros nuestros en el tema ambiental son escuchados por las administraciones de turno? ¿De alguna manera sí vale el esfuerzo de hacer control social a todo esto? O sea, ¿sí hay resultados que uno diga, hombre, sí hay que seguir en la lucha? La lucha hay que darla, así sea a veces desalentadora, hay que seguirla dando, pero la administración distrital o local, puntualmente en la localidad de Fontibón, no escucha mucho, desafortunadamente. Yo creo que la administración local es que cuando cambia tanto los alcaldes locales, y los alcaldes locales que no son propios de la localidad, realmente propios, yo creo que no sienten el territorio, no sienten las cosas, y no sienten porque no se materializan las políticas públicas en el territorio. Por más que una vez esté en los consejos, en los EPLs, en las comisiones ambientales locales, llega un punto que a veces el aguante de los procesos y las comunidades decae, pero llegan nueva energía y a renovar eso y seguir como esperanzados. Yo creo que sí funciona, es lenta, demasiado lenta, y a veces eso es lo que más frustra, pero sí es importante estar allí pujando. Pero lo que yo sí considero, César, es que hay que disputar esos espacios desde una visión comunitaria local, pero pensada realmente en que el recurso hay que seguirlo democratizando, pero que realmente sean los procesos, las comunidades que puedan ejecutar los procesos territoriales, y soñarnos realmente con que existan esos alcaldes o alcaldesas locales que ojalá vengan de procesos, que entiendan y aterricen las políticas como la de política de medios. O sea, que son compromisos que están ahí, pero no se ejecutan quizás por temor o miedo, desconocimiento a la norma, pero es que el alcalde local es el directo para materializar la política.
para materializar las leyes y las normas que se han hecho en el Congreso de la República. En el Congreso podemos tener muchas leyes, muchas normas, muchas cosas, pero si no logramos que sean materializadas en lo local, pues podemos tener la mejor constitución del mundo, pero si no logramos materializarlo en lo local, quedaríamos muy cojos. Y ese es como el reto. La esperanza es seguirlo siendo, pero pasar de la barrera de la resistencia a intentar soñar con estar en esos espacios para materializar la política pública en lo local. Quisiéramos tener más tiempo para hablar de muchísimos más temas, pero de verdad muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender que hablar de crisis climática no significa solamente mirar lo que ocurre en lugares como la Amazonía. Pues, también significa mirar nuestros humedales, nuestros árboles, nuestras calles, la calidad del aire, el ruido y la manera como estamos transformando nuestros territorios. En verdad que muchas gracias por acompañarnos en este espacio. No, muchas gracias por la invitación, Francisco, César, siempre aquí, y la labor que hacen ustedes como medios de comunicación alternativos es muy importante. O sea, los medios de comunicación son el faro, diría yo, de este bello país y de esta Bogotá. Muchas gracias. En Charlemos, una problemática ambiental local. Continuamos en este espacio de Colombia Viva desde Sector H. Recordamos el tema del día, la defensa del ambiente y del territorio a una experiencia concreta de nuestra localidad. Hoy nos acompaña Israel Rodríguez González, líder ambiental e integrante del Comité Ambiental Local de Fontibón, de la Veeduría Ciudadana Fontibón se defiende y de la recién creada Mesa Técnica Local del Ruido, Gases, Efecto Invernadero y Material Particulado, que vela por el no más ruido en torno al aeropuerto El Dorado, que incumpla las normas y afecte la salud, el trabajo y el patrimonio de todos los fontibonenses como ciudadanos directamente afectados por la vecindad con el terminal aéreo bogotano, que se ha convertido en uno de los principales y con mayor tráfico aéreo de Latinoamérica durante las 24 horas de los 7 días de la semana. Don Israel, muchas gracias por acompañarnos. No, señor, muchas gracias al periódico Sector H y a su programa que estamos hoy en este momento de Colombia Viva, y me place mucho compartir con ustedes algunas experiencias que hemos tenido con relación a la temática ambiental de nuestro aeropuerto El Dorado. Perfecto, entremos en materia. ¿Cuál es la afectación directa que sufren los ciudadanos de la localidad de Fontibón por el ruido y la contaminación auditiva generada por el aeropuerto El Dorado? Francisco y César, habría que hacer una remembranza histórica desde el año 1955 y en el 59, cuando el terminal aéreo quedaba en techo. Después, ya para efectos de trasladarla debido a la complicación que se tenían de los aviones, se quiso ampliar el tema en el aeropuerto El Dorado, hoy localidad de Engativá y Fontibón. Esta primera pista pues empezó a tener también el mismo problema de la que se observaba en el terminal aéreo de techo, y se inicia entonces en el año 1995 la propuesta de construir una segunda pista del aeropuerto en la localidad de Fontibón, donde se hace necesario inclusive el traslado del río Bogotá en 750 metros hacia la parte occidental para dar cabida a los 3.600 metros que se necesitan de pista para estos aviones. Es así que en el año 98 pues se abre ya la segunda pista con un corredor aéreo que supuestamente iba a ser en forma de escuadra, o sea, lineal, suponiendo un imaginario de despegue y de aterrizajes que se podrían dar sobre lo que hoy conocemos como la Avenida La Esperanza y girando hacia la Avenida Boyacá. Esto ya hoy en día no se está dando a causa precisamente de unos cambios del corredor aéreo que nos está afectando rotundamente la parte de tranquilidad del sueño, y por eso de la creación de esta mesa técnica que hemos establecido en un Procedas, que es ruido cero, recuperando la tranquilidad de la comunidad. Inicialmente empezamos con un ruido aceptado que era de 45 decibeles para el horario nocturno y de 55 para el horario diurno. Sin embargo, la norma internacional de la Organización Mundial de la Salud dice que debemos tener 30 decibeles para el descanso. Lamentablemente esto no se da,
y a medida del tiempo, en estos últimos años, los decibeles han pasado de los 55 decibeles, corrigiendo una norma internacional que supuestamente es la que se está aplicando nuevamente en Colombia para un ruido de 65 decibeles, cosa que en la medición técnica, operativa y de control que se está haciendo a través del sistema de monitoreo inteligente que se tienen del aeropuerto en sus 32 aproximadamente unidades de medición, estos ruidos no están establecidos y superan hasta los 155 decibeles, cosa que nos está afectando rotundamente, amén del tema de gases de efecto invernadero y de la problemática de material particulado. Eso en razón para resumir todo este tema ambiental y de la problemática de contaminación auditiva. Esa es una de las afectaciones, más la situación de insomnio, todo este tipo de aspectos de salud mental que están generando y que estamos estudiando precisamente a través del Consejo y que lleguemos al Senado para mejorar la situación de esta anomalía que se presenta en lo que es la contaminación insonora. Don Israel, pues yo creo que eso es un tema que nos afecta a todos los fontibonenses y que desde Sector H podemos dar fe de todo este tema de contaminación auditiva por parte de los aviones. Continuando, ¿cómo se han dado estos procesos de organización comunitaria en defensa de la no contaminación ambiental de los fontibonenses en torno a su vecindad con el aeropuerto El Dorado? Pues inicialmente ha habido un acercamiento que debía haberse dado directamente por la ANLA, la parte correspondiente también a la aeronáutica civil, para efectos de que en el proyecto de desarrollo precisamente del aeropuerto El Dorado, ustedes saben que ahora se avecina también una ampliación a la parte interna que llamamos Distrito Aeroportuario IMAX Aeropuerto El Dorado, que establece precisamente una responsabilidad social y ambiental para que las comunidades pudiéramos ser llamadas en atención a este progreso supuestamente entre comillas que hacen que el aeropuerto El Dorado sea uno de los más grandes de Latinoamérica en cuestión de pasajeros y de carga. Pero como lo decía un amigo del Consejo, Fernando López, progreso y desarrollo sin comunidad no es progreso ni desarrollo. Por eso empezamos entonces a establecer desde la dinámica de la veeduría, el control, el derecho de petición e inclusive tutelas, el aspecto de que se nos tomara en cuenta nuestras observaciones, porque es que nosotros en mi caso particular venimos estableciendo una modalidad de dar a conocer las anomalías que se daban al haberse construido la segunda pista en el sector de la localidad de Fontibón, cuando habíamos dicho en su momento, con el gobierno de Samper de que se hiciera en Guaymaral y así no afectaría la parte poblacional de todo Fontibón, Engativá, Funza y ahora pues Madrid Mosquera. Esto ha hecho que nosotros nos organicemos y hoy pertenezcamos a un comité precisamente de responsabilidad social ambiental que tenemos comunicación directa con ellos, pero no pasa más allá de la reunión, del concepto y las partes de mejora al sector con lo que es la insonorización, el problema por ejemplo de la afectación por material particulado, los efectos de gases de efecto invernadero están cada día más porque la situación es que hoy podemos tener alrededor de unos 500 vuelos aéreos diarios y si se va a hacer la ampliación de la primera pista, la de Engativá, vamos a tener vuelos superiores a unos 1.200 diarios. Entonces todo esto lo hemos venido dando a conocer en las reuniones establecidas que se hacen con la aeronáutica civil, pero son con funcionarios que no toman decisiones y no llegan tal vez a las personas que deben de tomar los cambios en esta materia que es la de corrección de anomalías en relación a la contaminación sonora. Estamos haciendo ahí el trabajo, es así como nos dan folletos, nos dan reuniones, pero de ahí no pasa la situación de lo que ha sido el trabajo. Por eso la organización de poder hacer con el Consejo la famosa Mesa Técnica Local del Ruido y Gases de Efecto Invernadero y Material Particulado sería una novedad para no solamente Fontibón, sino para todo el Distrito Capital. Muchas veces no son atendidas en la forma que es, pero bueno, ya tenemos un acercamiento con Renovo, tenemos también con el Ministerio de Transporte y pues ahí vamos poco a poco haciendo visible lo invisible, ¿no? Con base a toda la experiencia que tú tienes en el tema ambiental, la participación que has tenido en mesas, en comités,
en vedurías. Hablemos un poco más de lo que es la participación de la ciudadanía en todas esas decisiones ambientales aquí en la localidad de Fontibón. En todos esos procesos son tenidas en cuenta por parte de los entes administrativos en todos los procesos. ¿Sí se está dando esa participación y ese control social? Bueno, en cuanto a la norma que establece la veeduría, que se estableció precisamente por unos amigos que empezaron con la norma establecida para las veedurías desde hace un buen tiempo, ya este año son casi 4 años. El caso particular de la veeduría ciudadana, Fontibón se respeta. Ha habido unos acercamientos de orden más que de pronto que pudieran cambiar los aspectos de contaminación, no se han dado a razón de eso. Hay también unos temas de compra de viviendas y de sectores que han sido afectados precisamente por la ampliación misma del aeropuerto. Y ha habido controversias en ese tema porque el plan de ordenamiento territorial, que también estuvimos con las oficinas de planeación en su momento en sus oficinas y traídos aquí a la localidad, en el caso del barrio Puerta Teja, pues ha sido un himno a la bandera a las propuestas de la comunidad, porque realmente el desarrollo continúa, pero los aciertos o aceptación de lo que ha expuesto la comunidad poco o nada ha sido tenida en cuenta. Hay unos aspectos de resaltar, es la parte pedagógica, que es dando a conocer los proyectos ellos mismos, de lo que es ahorita el plan maestro, por decirlo así, de lo que decimos de distrito aeroportuario y MAX, que es la ampliación interna del aeropuerto para dar mayor capacidad de vuelos, pero a la parte externa o lo que corresponde a las comunidades, pues lo único que se ha visto es alguna participación de las comunidades, microempresarios que han tenido algunas ferias en el aeropuerto El Dorado, en la plaza fundacional de Fontibón, a través de la Aeronáutica Civil y OPAIN y la ANLA. Pero situaciones realmente que hemos tenido en cuenta es, por ejemplo, la insistencia de ya de 2 años de que el corredor aéreo, al haberse cambiado en el sector de lo que corresponde a la UPZ 114, pues han sido tomadas en cuenta en que el cono de aproximación sí está afectando a estas comunidades, y el logro que tenemos en este momento, y gracias César, porque el periódico Sector H me ha designado como representante del periódico y de la comunidad en la Comisión Ambiental de Fontibón, donde efectivamente este punto es un triunfo especial, porque el cono de aproximación no estaba apareciendo para que estas comunidades recibieran los beneficios que se tienen precisamente, como es lo de la tasa aeroportuaria. Ese es un gran triunfo, y esperamos que también la parte correspondiente a lo que es la mesa técnica local del ruido, de gases de efecto invernadero y material particulado sean una propuesta no solamente local sino distrital, y que sirva también a nivel nacional en los diferentes aeropuertos que tienen estas mismas anomalías por la parte de la contaminación auditiva, gases de efecto invernadero y material particulado. Bueno, Israel, yo creo que en medio de todo quedo optimista con tu respuesta, en el sentido que la lucha no es tan estéril. ¿Qué le podemos decir ya para ir cerrando a la comunidad, a los ciudadanos rasos de Fontibón que quieren hacer parte de todos estos procesos, de las organizaciones comunitarias, del control social, de las veedurías, que se quieren sumar a todos estos procesos? ¿Qué les podemos decir? ¿Realmente sí vale la pena? Mire César, lo que pasa es que es tan largo y tedioso la parte legislativa que no todo el mundo está dispuesto a dar, digamos, opiniones de largo alcance. Nosotros hemos tenido reuniones con concejales, representantes de cámara, alcaldes, y lo que nos ha dado resultados es insistir, persistir y no desistir. Nosotros en este caso seguimos diciendo, y lo corroboro, no es poner el palo en la rueda, sino que también el desarrollo y el progreso hace necesario que nuestros entornos sean amables, no solamente con el medio ambiente, sino con el ser humano. Y la invitación es a que los que participamos en esta actividad se unan y no sea de una flor de un día, ¿no? Esto es a largo alcance. De ahí las veedurías, por ejemplo, están siguiendo, y estamos teniendo el acercamiento con planeación, con Renovo, con la ANLA, la Aeronáutica Civil, para que ellos visualicen y hagan los cambios que se merece la comunidad para vivir de una mejor calidad de vida, que es lo que nos hace el desarrollo de tener un aeropuerto internacional como es el aeropuerto El Dorado.
ese es el fundamento. Creemos que el aeropuerto del Dorado da empleo, da desarrollo y progreso para una comunidad como es la de Fuente del Dorado, Mirador de Modelia, Balcones, todos los que estamos en la localidad de Fontibón, Engativá y Funza, que somos los que estamos afectados, vemos que ese progreso también sea representativo de estas comunidades que hoy en día estamos. Claro que vale la pena seguir y que la comunidad, que es lo importante, no desfallezca en este tema que es tan interesante para que tengamos progreso y tengamos calidad de vida con salud. Don Israel, queremos agradecer por haber compartido pues esta experiencia aquí pues en estos micrófonos de Sector H y sobre todo por mostrarnos que la defensa del ambiente y del territorio también se construyen desde los barrios, desde las comunidades y desde la ciudadanía. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No me queda más sino agradecer, César y Francisco, la oportunidad que nos brindan de poder hacer visible lo invisible. Muy amables y recordar que estamos prestos para continuar en este trabajo que es importante, un trabajo comunitario, un trabajo con autoridades competentes y que el progreso y desarrollo sea para bienestar de las comunidades que se están viendo afectadas y que podemos seguir aportando para la mejor calidad de vida, tanto de Fontibón, Engativá, Funza y todo el distrito capital. Bueno, y a ustedes, nuestros oyentes, los invitamos para que permanezcan en sintonía y nos escuchen en un último tema que tenemos para presentarlos aquí en Sector H. En Charlemos, una experiencia en el territorio. En este espacio de Colombia Viva, desde Sector H, queremos llevar la conversación sobre la defensa del ambiente y del territorio a una experiencia concreta de nuestra localidad. Hoy nos acompaña Rocío Martín, lideresa ambiental e impulsora de los patrulleritos ambientales, un proceso comunitario que durante años ha trabajado por el cuidado del territorio y del humedal meandro del Sayo de Fontibón. Rocío, gracias por acompañarnos. Francisco, César, muchas gracias por la invitación y a Sector H como siempre presente en la localidad como medio de comunicación. Para comenzar, hablemos un poquito sobre la historia. ¿Qué estaba pasando en el entorno cuando decidiste empezar a trabajar por el cuidado del ambiente? Listo, bueno, te cuento, Francisco, esa historia, es un poco como más una anécdota. Resulta que yo vivo aquí hace 13 años, es la primera vez pues en mi vida que vivía en propiedad horizontal, porque siempre pues había vivido en casa y pues no conocía las dinámicas que venían inherentes a convivir en propiedad horizontal. Entonces las primeras asambleas yo nunca asistía porque pues veía que la gente solo peleaba, en fin, hasta que un día acostada en mi cama estaban precisamente generándose una de esas reuniones y dije pues acá podemos hacer algo y fue como un llamado a mí misma a actuar y empezamos como tal vinculándonos dentro del comité de convivencia y pues desde ahí arrancó esta iniciativa de patrulleritos ambientales. Inicialmente teníamos la idea de generar talleres especialmente de manejo de residuos para los residentes del sector, pero pues para la población adulta. Organizamos todo el taller también con el grupo de las personas que hacen toda la separación de los residuos, los recicladores de oficio. Hicimos las carteleras y la primera convocatoria para estos talleres pues no llegó ni una sola persona de la comunidad, ni un solo adulto. De ahí le dimos la vuelta y decidimos entonces, más bien con mi compañera Janet, enfocarnos especialmente en los niños. Con la sorpresa de que en el primer taller pues lograron llegar más o menos unos 25 niños al primer taller y desde ahí hace 8 años arrancó Patrulleritos Ambientales. Pues hay algo muy particular en la experiencia y nos gustaría saber como qué encontraste en los niños que te llevó a convertirlos en protagonistas de estos procesos ambientales. Hay algo que, sobre todo en el primer taller que hicimos, la mirada que tienen ellos del mundo. Entonces por eso pues consideramos importante alinear todo para que los talleres pues vincularan a los niños y que cuando se vincula a los niños pues vienen también las familias, los padres, los primos, los amigos
y eso pues ha hecho que el proceso se mantenga durante tantos años. Considero que los niños tienen una posibilidad aún de educarse, los adultos no. A los adultos hay que en este caso lo que nos ha funcionado acá dentro del conjunto es la imposición de las multas, porque muy poco, digamos que de alguna manera ya cuando adquieren algunos malos hábitos, cambiarlos, la verdad es muy difícil, mientras que con los niños ellos están en constante aprendizaje, parecen una esponjita, todo les sorprende y pues digamos que desde ahí por eso como ese ejercicio de trabajar con los niños y en pro de los niños acá en el territorio. Hoy, después de varios años de trabajo con los niños, ¿qué hacen los patrulleritos ambientales y qué han aprendido sobre el territorio que habitan? Uy, pues mira, pues Patrulleritos Ambientales es una iniciativa de educación ambiental. Trabajamos en la defensa y el cuidado especialmente del humedal meandro del SAI con niños, niñas y adolescentes acá en la localidad de Fontibón desde el año 2018 aproximadamente. Y digamos que con el pasar de los años hemos decidido o hemos definido 4 líneas de trabajo que pues nos han hecho permanecer durante tanto tiempo. El primero pues es hacer pedagogía ambiental, empoderando especialmente a la infancia en el cuidado del humedal meandro del SAI. Somos vecinos del territorio. En los primeros años yo no sabía que existía una humedal prácticamente a la vuelta de mi casa y tampoco sabía la importancia que este tipo de ecosistemas tienen para nosotros y para la ciudad. Entonces por eso digamos que esa primera apuesta que tenemos para hacer pedagogía ambiental con los niños es lo primero, digamos, a lo que le apostamos. Segundo, pues de ahí empezamos a conocer espacios de incidencia en la localidad y diferentes espacios de participación ciudadana a nivel local, a nivel distrital, a nivel nacional. Entonces por eso pues para nosotros una segunda línea de trabajo es todo lo que podamos hacer de incidencia con este trabajo pedagógico. También como tercera línea tenemos el control social ambiental. Entonces hemos hecho un proceso de veeduría a los planes de manejo ambiental, a los procesos sancionatorios del humedal meandro del SAI, construcciones ilegales, convenios y todo lo que tenga que ver, digamos, con estas decisiones que muchas veces se toman a nivel administrativo y por parte de las entidades. Entonces nosotros hacemos el control social y somos veedores ambientales y los niños también digamos que tienen esa capacidad. Y pues a nivel político también hemos participado en escenarios de discusión tanto a nivel nacional y del ordenamiento territorial, porque el humedal tiene una franja que le pertenece al municipio de Mosquera. Enseñanzas y aprendizajes pues hemos tenido muchísimos. Hemos logrado incidir y ya impactar a alrededor de más de 1.500 niños que han pasado por el proceso de patrulleritos ambientales y donde digamos que desde las acciones pedagógicas les hemos generado conocimientos a nivel de aves, de insectos, de la importancia que tienen nuestros humedales, de plantas. Hemos logrado también que este impacto pues se vea trasladado en algunos capítulos a nivel de televisión nacional como Crónicas del Barrio. Tenemos también un programa en el que hemos participado que se llama Generación Eureka, otro programa también de Señal Colombia como Historias Osadas, algo que nunca pues en realidad nos imaginamos que como proceso íbamos a poder llegar a impactar a otros niños con lo que estamos haciendo acá en el territorio. Tuvimos también pues el año pasado un reconocimiento por parte de la veeduría distrital por ser pues uno de los proyectos destacados en temas de control social ambiental, en desarrollo territorial y ambiente. Y así, digamos que ha sido un proceso que ha generado no solo un impacto local, sino también un impacto a nivel distrital y hemos logrado también generar ese impacto a nivel nacional, algo que de pronto pues la verdad yo personalmente nunca logré imaginarme que íbamos a llegar tan lejos y pues lo que hace falta, ¿no? Todavía pues por seguir creciendo y por seguir impactando en las infancias que habitan aquí el barrio El Recodo de la localidad de Fontibón. Rocío, yo quisiera preguntarte, con base en esa respuesta que nos acabas de dar, un aspecto que es bien importante dentro de todas estas estrategias de fortalecimiento. Por una parte está la conciencia ambiental, para lo cual los agentes niños son fundamentales. No es lo mismo un adulto ya querer crear conciencia ambiental que hacerlo desde niños. Entonces la experiencia tuya es muy particular en ese aspecto. Entonces primero eso, la parte de la conciencia ambiental. Y lo segundo es la importancia de la acción colectiva que debe haber entre el Estado y las comunidades, que también es prioritario. O sea, esos dos componentes son fundamentales en cualquier estrategia. ¿Cómo ha funcionado en tu caso? Bueno, nosotros identificamos y reconocemos que somos una parte de los actores y hacemos parte de la comunidad. No podemos ser
ni institución, ni podemos hacer, en este caso, bueno, los diferentes actores que tenemos acá. Nosotros cumplimos con ser ese actor comunitario y entendemos que también, digamos, que tenemos unas limitantes y un rol específico, digamos, que dentro de todo lo que se puede discutir en materia ambiental. Hemos venido trabajando pues muchas acciones. En realidad, para nosotros el trabajo que hemos venido desarrollando con la Secretaría Distrital de Ambiente es bastante importante. Han sido pues una de las instituciones que más nos han apoyado y de alguna manera hemos logrado pues trabajar de manera mancomunada para lograr mejores resultados para el humedal. Igual tenemos que vincularnos también con diferentes instituciones. En este caso también está la Corporación Autónoma Regional, está la Alcaldía Local de Fontibón, el Consejo Municipal de Mosquera como actor político. Tenemos también aquí pues la presencia del Acueducto de Aguas de Bogotá. Digamos que cada uno cumple como actor diferentes roles a nivel institucional. También digamos que de alguna manera hemos logrado desde la alcaldía local pues ser ganadores de algunos de los recursos públicos que están destinados para el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, que eso pues también pues es muy importante y de pronto muchos ciudadanos no conocen ese tipo de dinámicas que se pueden generar dentro de la localidad o dentro de cada una de las localidades. Entonces por eso es importante también conocer cuál es el alcance de cada uno y lograr de alguna manera trabajar de manera articulada. Nosotros como ciudadanos cumpliendo ese rol de veedores y digamos que de alguna manera haciendo control social al cumplimiento de la misionalidad que tienen cada una de las entidades que están, digamos que inmersas alrededor del cuidado del humedal meandro del SAI. Entonces por eso pues también me parece importante resaltar eso y otros actores también que hay dentro del territorio, porque no solo están las comunidades, también están los parques empresariales, los organismos de control, está también las acciones que se pueden generar desde las universidades, desde los colegios a nivel pedagógico. Entonces lograr digamos que de alguna manera hacer un engranaje para buscar la protección de este tipo de ecosistemas. Y precisamente el tema que estamos abordando habla sobre la defensa del ambiente y del territorio en tiempos de crisis climática. Cuando escuchamos hablar de esto, pues es inevitable llegar a pensar en temas de la Amazonía, de la deforestación, pero ¿qué tendría que ver todo esto con lo que han desarrollado con patrulleritos ambientales en Fontibón? Yo considero que siempre, una de las cosas que tenemos que empezar a mejorar a nivel pedagógico es entender que lo del ambiente no está allá afuera, es externo, es lejano, sino que también nos pertenece y que tenemos por lo menos diferentes ecosistemas en la ciudad y prácticamente a la vuelta de nuestra casa tenemos bosques urbanos, tenemos canales, tenemos los cerros orientales, tenemos 17 humedales reconocidos. Entonces, lo primero que yo veo importante pues en todos estos temas del impacto del cambio climático es que hay que identificar lo que tenemos cerca y que obviamente todo está conectado. O sea, nosotros de pronto los seres humanos no tenemos esa capacidad de ver cómo hay una conexión entre la Amazonía, los páramos, nuestros humedales acá en la ciudad, solo que de pronto desde el desconocimiento que tenemos como seres humanos, creemos que el impacto en la Amazonía no va a afectar acá a Colombia, o el impacto de pronto de un humedal no va a afectar la migración de un ave migratoria que pueda venir desde Canadá, por poner algunos ejemplos. Entonces creo que es importante primero dentro de esos procesos de conciencia ambiental, no solamente reconocer lo que es externo, lo que está afuera, lo que de pronto vemos lejano, sino que acercarnos a esa realidad donde todas nuestras acciones pueden tener un impacto positivo o negativo en nuestros ecosistemas y sobre todo pues en estos temas de cambio climático. Sí, hay muchas cosas que se van impactando a nivel ambiental que no pueden quedar lejos, y también digamos que una de las apuestas que ha tenido este proceso de patrulleritos ambientales es apostarle a que lo público también hace parte de nosotros como ciudadanos, ¿sí? Reconociendo pues empezando todos estos espacios que están
de alguna manera pues a favor de nosotros como ciudadanos, que están dispuestos para que aves de diferentes países puedan llegar, aterrizar, descansar y tener a sus crías, o que todo el proceso, digamos que monóxido de carbono que se presente, sobre todo en una zona tan industrial como Fontión, pues estos humedales tienen la capacidad de absorber esa contaminación y absorber esos gases para proporcionarnos a nosotros oxígeno. Todo finalmente está relacionado, por más lejos que creamos que está, pero es la conexión que tiene el planeta que nosotros a veces desconocemos. Rocío, en el momento de hacer el balance, ¿ustedes consideran que les han permitido participar en las decisiones ambientales del territorio? O sea, en este caso del meandro del SAI, ¿realmente son tenidos en cuenta? Yo creo que están los espacios de participación ciudadana puestos sobre la mesa, César, digamos a nivel institucional. Entonces aquí tenemos la mesa territorial, está la Comisión Ambiental Local. Yo hago parte también del Consejo de Planeación Local, representando a las comunidades y a las organizaciones ambientales. Y pues ahí, digamos que desde el inicio, cada cambio de gobierno, se discuten los presupuestos para cada una de esas líneas de gasto que debe tener una localidad. Entonces puede que muchas veces estén los espacios dispuestos a nivel institucional, pero a veces la incidencia no es tan fácil, y hay una de las cosas en las que se requieren y que de alguna manera considero que la participación ciudadana puede ser un privilegio, porque algo que se necesita es tiempo, y pues el tiempo, pensando en que muchas de las personas como yo, que estamos en una época productiva, pues a veces solamente de incidencia pues no podemos vivir, ¿sí? No vivimos de nuestro ejercicio de liderazgo ambiental. Los escenarios están dados, pero la participación a veces es limitada precisamente por eso. Siento que hay mucho por hacer. Yo pensaría que ahí las instituciones pues deberían estar un poco más abiertas a generar estos espacios un poco en horarios en los que la comunidad pueda participar. Y segundo, pues hacer un trabajo como más en el territorio, más en los barrios, convocando los líderes. Ahorita hace poco se terminó una convocatoria de un proyecto que no voy a mencionar su nombre, pero en el que no estuvimos involucrados los que en realidad hemos hecho un ejercicio de defensa y de cuidado del territorio, y en este caso pues refiriéndome al humedal meandro del SAI. Entonces, cuando presentan esos proyectos desde la institución y los actores que han trabajado el territorio durante los últimos años no están, pues yo también lo pongo en entredicho y digo pues qué está pasando con la institución y cómo están haciendo ese ejercicio de identificación de actores y cómo está llegando el recurso a los territorios cuando se desconocen las acciones que se han venido trabajando durante los últimos años. Para terminar, déjanos una reflexión final. ¿Qué sueñas para ellos, para el meandro del SAI y para el futuro ambiental de Fontibón? ¿Qué sueño para mis niños? Yo siento que la apuesta ha sido sembrar semillas y que en algunos años ellos sean los encargados de hacer la defensa del territorio. Que primero, pues para ellos este ejercicio, lo que hemos venido haciendo, sea una semilla para que ellos sean también más conscientes como ciudadanos de qué tenemos, qué debemos defender, cómo lo debemos defender y por qué, y la importancia de defender este tipo de ecosistemas como los humedales, y que a futuro ellos sean los líderes, los que generen una organización, los que tengan trabajo en territorio, los que quieran organizar una jornada de limpieza, una siembra de árboles, que de pronto, si les parece muy interesante, puedan estudiar este tipo de carreras ambientales y los guíen. Sí se puede hacer y sí se puede generar ese ejercicio de conciencia pues a largo plazo para los niños. ¿Qué espero para el humedal? Yo creo que se siga conservando. Hemos tenido pues varias acciones y hemos generado varias acciones en pro de su cuidado. Ahorita estamos en la discusión de la actualización del plan de manejo. El año pasado, en el 2025, logramos la demolición de 14 casas y una bodega que habían sido construidas en suelo de protección. Yo pensaría a hoy, ojalá poder resolver todos los temas y los conflictos ambientales que se han presentado a nivel de suelo en el humedal, y que obviamente pues las especies tengan mayor libertad y sigan creciendo, y ojalá podamos repetir la historia pues de hace unos años atrás, en la que los patos canadienses venían no en unos cuantos individuos sino en cientos o en miles. Eso digamos que me gustaría ver para el humedal, y sobre todo que recuperara sus espejos de agua. A nivel ambiental en Fontibón,
Bueno, me gustaría de pronto un poco más de gestión por parte de la alcaldía local. Siento que, digamos que desde el cambio de gobierno no ha tenido una estabilidad muy clara ni tampoco un plan de trabajo de acción muy claro, y eso pues ha perjudicado que se ejecuten algunos proyectos, dentro de ellos pues los procesos comunitarios de educación ambiental, que ya hay 2 años que estamos atrasados. Entonces me gustaría ver mayor diligencia por parte de las instituciones. Me gustaría ver más organizaciones ambientales participando en los espacios ciudadanos, entendiendo el desgaste que muchos podemos tener de los espacios de participación ciudadana, pero siento que es necesario estar, es peor no estar, y que obviamente pues sigamos trabajando en la conservación de nuestros bosques. Ya tenemos la declaración de bosque urbano acá en Fontibón, nuestros canales y pues nuestros 3 humedales, que son el meandro del SAI, Capellanía, y el humedal Intiva Escritorio, puedan tener resueltos sus temas a nivel de uso de suelo. Muchas gracias por compartir esta experiencia, por mostrarnos que la defensa del ambiente y del territorio también se construye desde los barrios, desde las comunidades, desde las nuevas generaciones. De verdad que muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Gracias a Sector H, porque siempre sé que han estado pues muy atentos al proceso de patrulleritos y al proceso que a nivel ambiental que hemos generado acá desde el barrio El Recodo. Muchas gracias. Hoy, en este diálogo territorial, escuchamos diferentes voces y experiencias que nos muestran que la defensa del ambiente no es un asunto lejano. Está en nuestros humedales, en nuestros árboles, en la calidad del aire, en el ruido que soportamos y sobre todo en la manera como nos relacionamos con nuestro territorio. Desde la localidad de Fontibón, estas experiencias también hacen parte de una conversación nacional sobre la defensa del ambiente frente a la crisis climática. Desde Sector H, agradecemos por habernos acompañado en Charlemos, un diálogo territorial conectado con el informativo Colombia Viva. Nos encontramos en una próxima conversación en Charlemos del periódico Sector H. Porque conocer nuestro territorio también es una manera de defenderlo. Hasta pronto.